Saludamos al doctor Teodoro Verdugo. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia, es el actual director del proyecto Análisis Jurídico y Social de los Derechos en la Naturaleza en el Ecuador. Hemos precedido este diálogo justamente para encender polémica sobre un tema que es un derecho en Ecuador, o los derechos que tiene la naturaleza. El 20 de octubre de 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer derechos a la naturaleza. Lo hizo a través de su Constitución, que es la norma suprema en todo ordenamiento jurídico. El reconocimiento de la naturaleza ha sido un tema explorado en varios sistemas jurídicos en el mundo, y el mundo andino ha sido el que mayor aporte ha dado. Es un derecho concebido por las culturas indígenas en esta materia indiscutible, sin perjuicio de que en otros lares, en India y Nueva Zelanda, también se habla del tema. A la fecha, Ecuador sigue siendo el único país que ha constitucionalizado derechos a la naturaleza. Así lo prevé la Constitución ecuatoriana, que dispone su aplicación e interpretación acorde a los principios de la norma suprema. En Chile se ha incluido también en el plebiscito que se realizará el 4 de septiembre los derechos de la naturaleza, y hemos leído y escuchado en este reporte de The Economist, que es un tema que una revista con tanta amplitud y criterio de alguna manera lo ridiculiza, calificando incluso como una chifladura, no exclusivamente a este tema, sino la serie de propuestas de avanzada, podríamos llamarlo, de la nueva Constitución chilena, que será puesta a prueba el próximo 4 de septiembre. Les saludamos, doctor Verdugo. Sabemos que en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca se ha hecho una investigación, un análisis jurídico y social de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Con este antecedente, quisiéramos conocer qué es lo que han encontrado en esta investigación, a qué conclusiones han llegado. Muy buenos días, estimado doctor Cardoso. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar en su prestigioso programa. Efectivamente, tengo el gusto y el honor de ser el director de este proyecto de investigación, donde nos hemos propuesto investigar qué se entiende desde una perspectiva ya no solamente jurídica, sino también social, los derechos de la naturaleza. Como bien usted dejó sentado, Ecuador es pionero a raíz de que Ecuador estableció y constitucionalizó estos derechos. Efectivamente, en otras latitudes como la India, Nueva Zelanda y efectivamente también en Chile se comienza a hablar de estas cuestiones, y también en diferentes lugares y universidades del mundo se comienza a estudiar qué mismo es esto de los derechos de la naturaleza. Y precisamente eso nos incentivó a nosotros a presentar este proyecto de investigación frente a los concursos de fondos que hace la Universidad de Cuenca, y afortunadamente recibimos el apoyo que también se llevó adelante con apoyo económico de la prefectura de la SUAY. Y nosotros precisamente lo que queríamos hacer, estimado doctor Cardoso, es salirnos de la concepción tradicional de los derechos de la naturaleza desde una perspectiva eminentemente abogadil. Es decir, muchos siguen creyendo que en el Ecuador esto de los derechos de la naturaleza, por ser cláusula constitucional, compete su interpretación y su entendimiento única y exclusivamente a los abogados o a los doctos en derecho. Nosotros precisamente queríamos salir al campo, a las calles, para saber qué se entiende por derechos de la naturaleza por parte de la población ecuatoriana, y es por eso que nosotros arrancamos haciendo un estudio de manera específica en la provincia de la SUAY, en 7 comunidades donde existen conflictos socioambientales. ¿Cuáles son o cuáles fueron estas comunidades estudiadas y analizadas? Entre otras, Santa Marianita, Chaucha, Sixi, Soldados, Cañaribamba, Xumiral, Cochapata. Precisamente nosotros lo que queríamos y logramos verificar, levantar datos, es primero saber cómo las comunidades, la población, las personas de a pie, los que están invocando en este caso la idea de los derechos de la naturaleza, cómo entienden precisamente estos derechos, para saber, por ejemplo, si es que conocen o que estos derechos estaban o no incluidos en la Constitución, para saber además, por ejemplo, si es que en estas comunidades los pobladores, las personas, los ciudadanos formaban o no formaban parte de organizaciones, para saber también, como dije hace un momento, cuál es el alcance
que estas Ahora, personas... Doctor Verdugo, perdone que le interrumpa aquí. ¿Bajo qué criterios se escogió a estas comunidades? Se nos ocurriría pensar en espacios en los que probablemente la gente está más organizada en relación a lo que está ocurriendo este momento en la provincia y este combate a una arremetida minera, qué sé yo, Río Blanco, Quimsacocha, la población de Molleturo. ¿Qué les llevó a ustedes a escoger o cuáles fueron los criterios que les llevaron a escoger a estas comunidades? Muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, bueno, primero nosotros partimos de la premisa que ojalá esta sea la primera parte de este estudio que trataremos de seguirlo llevando adelante. Por supuesto que hay muchísimas otras comunidades que deben ser estudiadas, pero el elemento identificador para abordar en este caso estas comunidades fue precisamente la cuestión relacionada con los conflictos socioambientales, la oposición o no en este caso a la extracción de metales y a la minería. Tomamos esta decisión porque precisamente cuando uno escucha los discursos de los políticos o de las organizaciones o de las poblaciones y las comunidades organizadas, en algunos casos por lo menos los dirigentes invocan la cuestión de los derechos de la naturaleza. Entonces nosotros queríamos saber si es que esta invocación, por ejemplo, va o incumbe única y exclusivamente a los dirigentes o es una cuestión que verdaderamente está reconocida, concebida y definida o no en este caso por las poblaciones. Y claro, ahí fuimos encontrando algunas cuestiones como que, por ejemplo, hay comunidades donde los dirigentes pueden utilizar esta idea o este discurso de los derechos de la naturaleza, pero la comunidad como tal no necesariamente tiene claro qué es y de qué va esto de los derechos de la naturaleza. Parece curioso, pero algunas comunidades, no todas, por ejemplo, no necesariamente tienen claro que hay una conexión directa entre la Constitución y los derechos de la naturaleza, es decir, que se ha elevado a cláusula constitucional. Obviamente también hemos encontrado en estos niveles organizativos, estimada Roxana, que hay comunidades más organizadas y comunidades menos organizadas, y de hecho la comunidad más organizada y donde tuvimos la posibilidad de presentar algunos de los avances de esta investigación, una especie de resumen, además contamos con la valiosa presencia de la señora rectora, fue en Soldados, por ejemplo, pero hay otras comunidades que desafortunadamente no tienen un buen nivel de organización, o mejor dicho, esas son las cuestiones. En Soldados probablemente por el impacto de la hidroeléctrica que se pretendería ubicarla en este sector. Muy probablemente, esa muy probablemente debe ser la razón. De todas formas, nosotros debemos confesar que cuando ampliamos, o mejor dicho, estábamos levantando estos datos, nosotros concentramos o nuestras preguntas giraron alrededor sobre todo de la minería metálica. No hicimos preguntas de manera exacta y especialmente en Soldados con cuestiones relacionadas con la hidroeléctrica, pero claro, es muy probable que ese tipo de cuestiones sean las que les haya organizado. De todas formas, observamos que también en otras comunidades, como dije hace un momento, no existe ese nivel de organización, no necesariamente tienen claro cuáles son los derechos de participación. Otras comunidades sí tienen claro esta cuestión, y básicamente algo que va a parecer una perogrullada o una verdad evidente, efectivamente se verifica que estas son las comunidades más conflictivas desde una perspectiva socioambiental. Digo conflictivas no en el sentido necesariamente negativo, sino que efectivamente nuestra hipótesis de que estas eran las comunidades donde habían más conflictos socioambientales se verificó. Pero cuando uno parte de esa premisa, uno puede creer de que todas las comunidades están ampliamente empapadas del conocimiento de los derechos de la naturaleza, y hemos caído en la cuenta de que no necesariamente, porque también esto es obvio, pero muchas veces las obviedades hay que comprobarlas. Hay miembros también de la comunidad que sí apoyan actividades mineras, minería metálica, por ejemplo. Doctor Verdugo,
Un poco como para tener un concepto global de ese mensaje, de esa retroalimentación que reciben ustedes de la encuesta y de los encuestados, le preguntaría si en función de la praxis, incluyendo en esto también al gobierno, la actitud del gobierno en temas extractivistas y al otro lado, por supuesto, la concepción y claridad que pueda o no tener la población sobre el tema, ¿esto de los derechos de la naturaleza constituye una posición romántica, utópica, idealista, irrealizable, una chifladura como lo sugiere The Economist, o tiene otra connotación? Lo que usted dice es importantísimo porque yo tuve la oportunidad en el 2009 de trabajar en la Corte Constitucional en Quito y ahí en esa ocasión reunirme con algunos juristas que precisamente catalogaban como chifladura esto de los derechos de la naturaleza, que estaban recién inaugurados, juristas franceses, italianos, alemanes, y claro, más que defender esa posición, nosotros lo que tratábamos de indicar en virtud de la lectura del diario de debates de la Asamblea Constituyente, que esta es una posición basada en la filosofía andina, no necesariamente en la filosofía occidental, pero lo que sí es sorprendente es que no necesariamente esos mismos juristas, algunos sí, comenzaron a estudiar esto de los derechos de la naturaleza y en las universidades, probablemente porque existe más capacidad económica, europeas y norteamericanas, especialmente europeas, algunas alemanas, otras italianas, se está estudiando de manera profunda esto de los derechos de la naturaleza. Entonces yo creo que depende de la visión, obviamente desde la que se perciba esta cuestión, pero muy probablemente este discurso del Economist está bastante relacionado con un discurso que también se estableció sobre el Ecuador cuando se inauguraron acá esto de los derechos de la naturaleza. Por supuesto, los que están en contra de esto dirán que es una chifladura, pero si es que hablamos con grandes ambientalistas, como el propio doctor Acosta acá, en el Ecuador, va a sostener lo contrario. Es que pasa probablemente también, doctor Verdugo, no solo por esta cosmovisión andina y esa relación más respetuosa de convivencia con la naturaleza y el ser humano, sino pasa mucho también por los intereses de los modelos políticos y económicos. Así es, efectivamente. Mire, esto es interesante porque en el 2008 se conciben o se constituyen o se dan cláusula constitucional a los derechos de la naturaleza, pero pocos años después se emite la ley de minería, que muchos pedían que se la declare inconstitucional porque se supone iba en contra de estas cláusulas relacionadas con los derechos de la naturaleza. Sin embargo, el Tribunal Constitucional para el periodo de transición de aquel tiempo la declaró constitucional. Recuerdo hubo un voto salvado de la doctora Nina Pacari, a quien todos conocemos. Entonces, claro, esas paradojas se dan y esa paradoja se dio también en el gobierno bastante largo del economista Rafael Correa, y de alguna forma también esa paradoja se da en la actualidad porque tenemos un gobierno que básicamente y sin tapaduras ha dicho que efectivamente es necesario llevar adelante la explotación de estos tipos de recursos, pero tenemos en este caso un marco normativo por lo menos de carácter constitucional que lo impide, y eso es lo que eleva a mi juicio la conflictividad social, porque claro, si es que una persona está en contra de la explotación de los metales, de la minería metálica, tiene la cláusula constitucional para defenderse, digamos. Entonces, lo ideal, más allá de cuál sean las cosmovisiones, sería que exista una especie de acuerdo entre lo que establece la Constitución y lo que también de alguna forma es la visión que tiene un Estado y que debe ser materializado por los gobiernos sucesivos. Quisiera con un ejemplo de algo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca y percepciones también que se tienen, consultarle al doctor Verdugo sobre estos temas. Es ampliamente conocido esa lucha, podríamos llamarlo así, ese equilibrio que se busca entre la explotación minera y el agua aquí en la provincia de El Azuay, sin mayor apoyo gubernamental de los distintos gobiernos que ha tenido Ecuador en los últimos años. Ahora, hay también la actuación del gobierno local que debemos mirarla para la prohibición de la explotación minera metálica en las áreas de protección hídrica y de recarga. Es indispensable actualmente en Cuenca, en estos días, la aprobación de la ordenanza de PDOT y PUCS, tema que se viene dilatando enormemente en su discusión. Da la idea que la actual administración estaría justamente dilatando esto
por no querer la aprobación o no querer la aprobación, porque esto tiene también un peso electoral, podría restarle votos y apoyo electoral de todos aquellos habitantes urbanos y rurales que buscan beneficiarse de una situación un tanto caótica que existe actualmente. Tiene que ver con temas de lotización, de tamaño de propiedades, etcétera, tema que es muy debatido, pero en la ordenanza constan además una serie de artículos que, de ser aprobados, pondrían limitaciones a la actual práctica de compra-venta, particiones, lotizaciones, lo cual electoralmente puede no ser muy conveniente para un alcalde que busca la reelección. Esto nos da la idea, esperemos que no sea así, está dilatado la aprobación de la ordenanza de PDOT y PUC, y a lo mejor se lo intentará dilatar hasta más allá de las elecciones para que esto no afecte electoralmente. Ojalá no sea así. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea usted, estimado doctor Cardoso, y yo creo que la clave es tratar de buscar un equilibrio, efectivamente. De hecho, la propia Constitución, en el artículo 11, numeral 6, establece que en el país no existen derechos humanos absolutos, que básicamente se traduce en la idea de que la posición que pueda defender una persona, un grupo de personas, invocando una cláusula constitucional, no se impone per se a la percepción o a los derechos que pueden estar defendiendo otras personas. Claro, incentivar la explotación, si cabe el término, de la naturaleza, está basada, entre otras cuestiones, en la búsqueda del bienestar material de la población, cuestión que materializaría determinados derechos, pero por otro lado, se sostiene que eso trae como consecuencia la vulneración de los derechos de la naturaleza. Entonces, estos dos derechos están en pugna, no son absolutos, hay que buscar un equilibrio, y uno de esos equilibrios, o mejor dicho, el equilibrio tiene que ser tomado en cuenta, en este caso, por los políticos, y si es que no es tomado en cuenta o no es ejecutado por los políticos en algunas cuestiones, o en algunos casos estas cosas son resueltas por los jueces, como ha sucedido en algunas ocasiones acá también en la ciudad de Cuenca. Y efectivamente yo creo que una de las razones por las cuales no se aprueba la ordenanza, que se viene discutiendo no solamente meses, sino muchos años atrás, efectivamente está relacionado no con una visión, en este caso de ciudad a largo plazo, sino con una perspectiva cortoplacista, eminentemente electoral. Y si bien Cuenca se supone como una de las ciudades o la más organizada y, entre comillas, planificada del país, al parecer en estricto sentido o en sentido esencial no necesariamente es así. Ojalá que las próximas autoridades o quienes se queden o no se queden en el gobierno de la ciudad adopten en este caso una posición de ciudad a largo plazo y no cortoplacista, buscando básicamente un equilibrio, porque establecer, a mi juicio, una ordenanza que se decante por una de las dos posiciones, agua o no agua, por ejemplo, o eminente comodidad material y nada de agua o viceversa, creo que va a traer más conflictos de los que ya existen. La conflictividad social precisamente se dispara en el caso de la SUAY y varias comunidades y la propia Cuenca, porque como usted, de alguna forma, yo entiendo de manera tácita, o mejor dicho, usted utilizó una palabra que a mi juicio es conveniente, porque no se busca el equilibrio en estas relaciones. Ahora, doctor Verdugo, quizás yendo al inicio de este diálogo, lo que ha sido esta investigación, me quedó un poco la duda, más bien la curiosidad de cómo las comunidades están concibiendo esto de los derechos de la naturaleza. Quizás tienen los referentes de esta lucha por las propias circunstancias que están viviendo o están enfrentando, pero ¿cómo están concibiendo, cómo están entendiendo esto de los derechos de la naturaleza? ¿Cuáles son sus imaginarios? Sí, muy importante, y también la palabra que usted utiliza es clave, ¿no? ¿Cuáles son los imaginarios? Porque esto es lo que precisamente nosotros tratábamos de percibir, porque si bien nosotros hicimos una investigación donde utilizamos métodos mixtos, algunos elementos cuantitativos, sobre todo la investigación era de carácter cualitativo, con la intención de verificar cuáles las cualidades o las características de los discursos, las posiciones y los imaginarios, no solamente de los actores dirigentes, sino ya de la población, de las comunidades en general. Y efectivamente, por ejemplo, en este caso el imaginario
de varias comunidades, como por ejemplo la de soldados, está relacionada a la naturaleza. Repito, esto puede ser una obviedad, está relacionada básicamente con la idea del agua y con la no contaminación del agua y con la idea de que el agua debe existir en abundancia y que, por ejemplo, no tendría que ser sometida a ningún tipo de limitación. Esa es una especie de lugar común, en el mejor sentido de la palabra, en todas las comunidades. La idea de derechos de la naturaleza está relacionado sobre todo, no solamente, pero sobre todo, con el agua. Hago esa aclaración porque sabemos de alguna forma que efectivamente la naturaleza no solo es el agua, pero haciendo una especie de jerarquía, buena parte de las comunidades, o básicamente todas, asimilan o ven a un sinónimo de los derechos de la naturaleza, básicamente con el agua. Finalmente, doctor Verdugo, quisiera preguntarle si la consulta popular de Cuenca, sus resultados pueden ser considerados como una manifestación práctica de la norma constitucional de los derechos de la naturaleza. Sí, es una manifestación práctica porque pone en marcha el principio de participación y porque, sobre todo, de acuerdo a los resultados de la consulta popular, se abre las puertas para hacer una interpretación. La interpretación es que de ahora en adelante no se podrán establecer ningún tipo de licencia que permita o que abra las puertas para explotación en el ámbito de la minería metálica. Sin embargo, frente a eso, por ejemplo, las empresas mineras tienen una interpretación que es diferente y que hay que admitir que también tiene sustento jurídico. Dice, pero bueno, todas las licencias que ya fueron admitidas antes de la consulta popular tienen que ponerse en marcha. Ahí hay posiciones jurídicas que están encontradas, que muy probablemente se va a resolver esto en los tribunales, primero probablemente en los niveles constitucionales de Cuenca y probablemente luego en la Corte Constitucional. Ya tenemos una posición ahí de un ex juez, por lo menos de la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, quien sostiene una idea que es un poco para muchos catalogada como extrema, pero de alguna forma tiene algo de sustento. Básicamente lo que establece el doctor Ramiro Ávila es que sí, que efectivamente antes de la consulta se otorgaron licencias, pero las licencias primero para la exploración y para la ubicación potencial de yacimientos, pero que no tienen una licencia como tal para la explotación y que la consulta popular en este caso impide además la explotación, es decir, se supone que las mineras, a pesar de haber tenido la licencia antes de la consulta popular, van a tener que tratar de conseguir nuevas licencias ya para la explotación. Repito. Doctor Verdugo, no si me permite una brevísima pausa dentro de lo que usted está diciendo, porque es un tema realmente fundamental para esta ciudad, para el país. Lo que usted ha mencionado, esta concepción del ex juez que fue partícipe de estas decisiones que se tomaron con respecto a la consulta de Cuenca. Escuchemos las declaraciones del doctor Rodrigo Ávila Santamaría sobre este tema y luego vamos a la parte conclusiva con usted. Por supuesto, mi opinión no tiene la autoridad de una función pública como esa. Mi criterio personal es que la consulta rige a futuro. Y esto quiere decir que si es que hay licitaciones que se hicieron en el pasado, digamos, esas licitaciones son válidas o concesiones mineras. Pero si es que no hubo ninguna actividad de extracción, de prospección o cualquier actividad minera, a pesar de que existe la concesión, esas están vedadas. Ese es mi criterio. Es decir, en términos jurídicos pueden tener un título válido, pero desde la consulta en adelante no se puede hacer ninguna actividad en los lugares que están protegidos y en particularmente las fuentes de agua. Me parece a mí que de facto, de hecho, no se puede realizar más actividades desde la consulta. Esto es mi criterio personal. Bien, queremos agradecerle, doctor Ávila. Queda como materia para el análisis jurídico, doctor Verdugo. Usted estaba refiriéndose justamente a esta posición del doctor Rodrigo Ávila. Vamos a la parte conclusiva con usted. Así es, efectivamente. Yo básicamente quisiera concluir a propósito de este tema que estamos analizando, que en cuanto a los problemas jurídicos que giran alrededor de los derechos de la naturaleza, no hay respuestas absolutas. Siempre existen posiciones jurídicas decentes, aceptables y técnicas para ambos lados.
al final del día, y esa es la premisa con la que yo entiendo el derecho, más bien desde una perspectiva sociológica, las posiciones que se terminan tomando son sobre todo de carácter político. De hecho, los jueces acomodan su visión del mundo al ámbito jurídico, pero no es que la respuesta sea única. Siempre un problema jurídico tiene varias respuestas y normalmente los jueces terminan acomodando esas respuestas a lo que creen o en virtud de las concepciones del momento, de lo que diga la opinión pública, de las presiones y ese tipo de cuestiones. Yo creo que es clave desmitificar la idea de que existe una sola respuesta a un problema jurídico, hay varias, y es en virtud de esa variedad donde se van tomando decisiones, porque frente a la posición, por ejemplo, del doctor Ramiro Ávila, también hay posiciones jurídicas técnicamente decentes que se podría decir de que esto es el rompimiento de la seguridad jurídica, y precisamente por eso, por ejemplo, Estados Unidos ha recomendado que no se hagan, creo que fue ayer o antes de ayer esa recomendación, que no se hagan inversiones en el Ecuador, por ejemplo. Estoy diciendo básicamente, y con esto cierro, doctor Cardoso, gracias por la invitación, que siempre van a haber posiciones de lado y lado, y es la fuerza política del momento la que se impone. Muchas gracias al doctor Teodoro Verdugo. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y director del proyecto Análisis Jurídico y Social de los Derechos de la Naturaleza en el Ecuador.